El Día del Libro es una fecha que celebramos para honrar la palabra escrita, el conocimiento, la imaginación y las historias que han acompañado a la humanidad durante siglos. Los libros son puentes, refugios, maestros. Pero, ¿y si te dijera que algunos de ellos no solo cuentan historias, sino que ellos mismos forman parte de relatos llenos de misterio, desgracia, sucesos extraños y leyendas que aseguran que están marcadas por una maldición? A lo largo de la historia, han existido obras que han despertado el miedo, la curiosidad y el rechazo. Algunos afirman que traen mala suerte, enfermedades, desgracias o incluso la muerte a quienes los leen, los poseen o simplemente se acercan a ellos. Otros simplemente son tan oscuros, perturbadores y profundos que han conseguido quedar grabados en la memoria colectiva como obras que trascienden la literatura para convertirse en leyendas vivas. Hoy, en este especial del Día del Libro, te traigo el top 4 de los libros más malditos y perturbadores que se han escrito. Obras que han generado debates, prohibiciones y que hasta el día de hoy siguen despertando preguntas sin respuesta. ¿Estás listo para conocer sus historias? Pues si es así, ponte cómodo, porque aquí empieza Creepy CRTV. Comenzamos. Número 4. El Necronomicon. En el puesto número 4 tenemos una obra que, aunque muchos creen que es pura ficción, ha generado tantas leyendas que para muchos se ha convertido en algo real. Hablamos del Necronomicon. Su historia comienza con el escritor H.P. Lovecraft, quien lo mencionó por primera vez en sus relatos de principios del siglo XX. Según lo que cuentan sus escritos, este libro habría sido escrito en el siglo XVIII por un poeta árabe llamado Abdul al-Sarred, a quien se le conocía también como el Loco. El título original sería Al-Asif, una palabra que hace referencia al sonido de los insectos nocturnos, que según las creencias populares eran las voces de los seres demoníacos. ¿Y qué contiene este libro? Se dice que es un tratado que recoge conocimientos prohibidos, la historia de seres antiguos y terribles que gobernaron la tierra antes de la aparición del ser humano, formas de invocarlos, rituales oscuros, explicaciones sobre la naturaleza del universo que desafían toda lógica y razón. Lovecraft lo presentaba como un libro que solo las mentes más fuertes podían leer sin perder la cordura. Pero aquí viene lo que lo convirtió en una obra maldita. Aunque el autor siempre dijo que lo había inventado todo, con el paso del tiempo, muchas personas comenzaron a creer que el libro existía realmente. Algunos investigadores afirmaban que había copias guardadas en bibliotecas secretas que habían sido prohibidas por la iglesia y por gobiernos de todo el mundo, y quienes intentaban descifrar su contenido sufrían pesadillas terribles, enfermedades misteriosas o incluso terminaban cometiendo actos violentos. Incluso hoy en día hay grupos ocultistas que afirman poseer copias reales y que sus conocimientos pueden cambiar la realidad misma. Lo que es cierto es que su contenido, basado en el terror cósmico, la idea de que la humanidad es insignificante y que existen fuerzas mucho más poderosas y malévolas que nos rodean, resulta profundamente perturbador
para quien se adentra en sus páginas. ¿Es ficción o realidad? Esa es la pregunta que sigue sin respuesta. Pero lo que nadie puede negar es que se ha convertido en uno de los libros más temidos de la historia. Número 3. El libro de San Cipriano. En el puesto número 3 nos encontramos con una obra que mezcla la religión, la magia y el folclore, y que ha sido considerado durante siglos como una de las fuentes de conocimientos ocultos más peligrosas, el libro de San Cipriano. Su historia se remonta a la leyenda de Cipriano de Antioquía, un hombre que vivió en el siglo III. Se cuenta que en su juventud fue un gran mago y hechicero que estudió todos los secretos de las artes oscuras, pero que más tarde se convirtió al cristianismo, renunció a sus poderes y terminó siendo santo y mártir. Según la tradición, antes de su conversión, escribió un libro recopilando todo lo que sabía sobre la magia, hechizos, rituales, formas de comunicarse con el más allá y secretos para dominar las fuerzas sobrenaturales. Lo que hace que este libro sea tan temido y perturbador es que, a diferencia de otras obras, no se considera solo recopilación de leyendas, sino una guía práctica. Se dice que en sus páginas se encuentran instrucciones detalladas para realizar todo tipo de actos, desde curar enfermedades o encontrar objetos perdidos, hasta provocar daños a otras personas, atraer riquezas a cualquier precio o invocar espíritus y demonios. Las leyendas sobre su maldición son intocables. Se dice que quien lo lee sin tener la preparación espiritual adecuada corre el riesgo de ser poseído por entidades malignas, de sufrir desgracias familiares, de perder todo lo que tiene o de morir en circunstancias extrañas. También se cuenta que muchas de las personas que lo han poseído han intentado destruirlo sin éxito. Se ha intentado quemar, tirar al agua, enterrar, y siempre ha vuelto a aparecer o se ha conservado intacto. A lo largo de los siglos han circulado muchas versiones de este libro, algunas prohibidas por las autoridades religiosas y civiles. Incluso hoy en día, en muchas regiones de América Latina y España, se considera un objeto peligroso, y hay personas que se niegan a tenerlo en sus casas. Su contenido, que mezcla oraciones religiosas con rituales que contradicen por completo las enseñanzas de la fe, crea una sensación de inquietud y contradicción que resulta profundamente perturbadora. ¿Realmente tiene el poder que se le atribuye? Quizás nunca lo sepamos, pero su reputación de libro maldito ha sobrevivido durante casi 2000 años. Número 2. El manuscrito Voynich. En el puesto número 2 tenemos una obra que no asusta por lo que cuenta, sino por lo que no se puede entender, y también por el misterio que lo rodea desde hace más de 500 años. Estamos hablando del manuscrito Voynich. Se trata de un libro de unos 240 folios, escrito a mano con una tinta oscura sobre pergamino, y lleno de dibujos de plantas que no existen en realidad, figuras humanas extrañas, diagramas astronómicos y mapas. Lo más inquietante de todo es que está escrito en un idioma que nadie ha logrado descifrar hasta la fecha. Las letras y las palabras no parecen a ninguna lengua conocida de la historia de la humanidad, y ni los mejores criptógrafos, lingüistas y historiadores han podido encontrar un sentido a lo que dice. Su origen es un misterio total. Se cree que fue escrito en Europa durante el siglo XV, pero no se sabe quién fue su autor, ni cuál era su propósito. Algunos dicen que es un tratado de medicina, otros que es un libro de magia, un relato de viajes a tierras desconocidas, o incluso una obra creada por seres que no pertenecen a nuestro mundo. Pero, ¿por qué se le considera un libro maldito y perturbador?
porque todas las personas que han intentado descifrarlo han sufrido consecuencias extrañas. Hay registros de eruditos que tras dedicar años de su vida a intentar entender sus páginas, terminaron perdiendo la razón, enfermando gravemente o muriendo en circunstancias que no se pudieron explicar. También se dice que quienes lo poseen se ven afectados por una racha de mala suerte continua, pérdidas económicas, problemas familiares y accidentes. Además, el hecho de que siga siendo un enigma genera una sensación de inquietud profunda. ¿Qué secretos guarda? ¿Por qué se escribió de esta forma que nadie puede leerlo? ¿Es una broma de algún genio de la antigüedad? ¿O esconde conocimientos que la humanidad no está preparada para comprender? Lo cierto es que hasta el día de hoy sigue siendo uno de los objetos más misteriosos que existen, y su aura de maldición y misterio sigue intacta. Para muchos, es un libro que no debió ser escrito, o que está destinado a permanecer oculto para siempre. Número 1. El libro del diablo. Y llegamos al puesto número 1, que se lleva el título del libro más maldito y perturbador de la historia. Hablamos del Codex Jacques, también conocido como el libro del diablo. Es el manuscrito medieval más grande que se conoce. Mide casi 1 metro de alto, pesa más de 75 kilos y está escrito en un pergamino hecho con la piel de más de 160 burros. Su tamaño es impotente, pero lo que lo hace verdaderamente aterrador es su historia y lo que contiene en su interior. Según la leyenda, fue escrito en el siglo XIII por un monje de un monasterio de Bohemia, en la actual República Checa. Se cuenta que este monje había cometido un delito grave y que como castigo fue condenado a ser emparedado vivo, una muerte lenta y dolorosa que consistía en ser encerrado entre muros sin comida ni agua. Desesperado, el monje hizo un trato con el diablo. Le prometió que escribiría el libro más grande y completo que jamás hubiera existido, en solo una noche, a cambio de que el diablo le ayudara a terminarlo y salvara su vida. El trato se cerró y al amanecer el libro estaba terminado. Como señal de agradecimiento, el monje incluyó en el centro de la obra un dibujo de un gran tamaño del diablo, con sus rasgos más característicos, mirando directamente a quien lo mira. Este libro recoge gran parte de los conocimientos de la época: la Biblia, textos históricos, obras de medicina, enciclopedias y escritos religiosos. Sin embargo, hay detalles que han hecho creer que la leyenda es cierta. Por ejemplo, todo el libro está escrito con la misma letra, de forma perfecta, sin errores ni correcciones, algo que los expertos aseguran que sería imposible de hacer en una sola noche, ni siquiera en toda una vida. Además, justo después del dibujo del diablo, las páginas cambian de color, se vuelven más oscuras y la tinta tiene un tono más intenso, como si algo hubiera alterado el material. Las maldiciones que se le atribuyen son terribles. Se dice que quien lo lee o lo posee sufre enfermedades incurables, desgracias que afectan a toda su familia y en muchos casos muere de forma repentina o violenta. También se cuenta que el libro trae desgracia a los lugares donde se guarda. El monasterio donde se creó sufrió incendios, saqueos y destrucción total. Las bibliotecas que lo han alojado han sufrido catástrofes y las personas que han intentado estudiarlo han tenido vidas marcadas por la desgracia. Hoy en día se encuentra guardado en la Biblioteca Nacional de Suecia y solo se puede ver en exposiciones especiales bajo estrictas medidas de seguridad. Incluso los expertos que lo han estudiado admiten que su presencia genera sensación de incomodidad y tensión difícil de explicar.
no es solo un libro antiguo, es una obra que ha pasado a formar parte de la historia del terror y de lo sobrenatural, y que sigue generando miedo y admiración por igual. Sin duda, el más maldito de todos. Y así terminamos este recorrido por los libros más malditos y perturbadores de la historia. Obras que nos demuestran que la literatura puede ir mucho más allá de las palabras y las historias, y que a veces se convierten en algo que despierta nuestros miedos más profundos, nuestras dudas y nuestra curiosidad infinita. En este día del libro, celebramos todas las obras que han enriquecido nuestra vida, pero también recordamos aquellas que por sus historias, su contenido o los misterios que se guardan, se han ganado un lugar especial en la memoria colectiva. ¿Crees que estas obras son realmente malditas o todo es producto de leyendas y de la imaginación humana? ¿Te atreverías a leer alguna de ellas? Cuéntame tu opinión en los comentarios. Me encantará leer lo que piensas. No olvides darle me gusta, compartir este video con tus amigos y suscribirte para ver más contenido como este. Gracias por acompañarme y recuerda, a veces las historias más aterradoras no son las que se inventan, sino las que se escriben y permanecen con nosotros para siempre. Les quiero desear a todos un feliz día del libro y nos vemos en el próximo video.